con la creatividad al infinito y más allá. Moderado por Daniel Devay, CEO en Epsilon Technologies, Pelayo Alonso, CEO de Edelman Spain, Álvaro Valdelvira, Brand Marketing Manager en Campofrío Snacks, Santiago Migueles, Director de Marketing en Hijos de Rivera, Estrella Galicia, Gustavo Belaustegui, Marketing Manager en JB Viajeo Southern Europe, Álvaro Antoñanzas, Co-Founder and CEO de Deusense, Álvaro Petri, fundador y dirección creativa de Spicy Agencia Creativa. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta magnífica mesa redonda con 6 profesionales de máximo nivel y grandes marcas muy creativas últimamente. Yo soy Daniel Devay, CEO de Epsilon Technologies. Nosotros somos una consultora estratégica de marketing que ayuda a las grandes compañías a identificar y medir su cuota de atención digital para incrementar ese valor de marca del que tanto se ha hablado hoy. Y hoy, pues nada, tenemos mucho talento aquí, muchas marcas, poco tiempo. Vamos a intentar generar ese ping-pong, ¿no? Tenemos muchas preguntas y, si os parece, empezamos ya con la primera. Vamos directos al turrón, ¿no? Como marcas, ¿en qué medida apostáis por la creatividad como palanca fundamental para afrontar el gran desafío que supone la fragmentación de canales y la omnicanalidad? ¿Qué peso le dais? Santi. Venga, pues Avanti. Bueno, yo creo que hoy ya aquí se ha hablado mucho sobre esto. La fragmentación y el reto que supone para todas las marcas el enfrentarnos a ella. Yo creo que la clave, antes hablaba Sergio García algo sobre ello, él hablaba de eficiencia, de la creatividad, ¿no? Yo creo que aquí la clave es entretener, muy por encima de interrumpir. O sea, esto es el paradigma que nos tenemos que poner todos encima de la mesa, ¿no? Entonces, la creatividad, al final, nosotros la utilizamos para llegar a nuestros consumidores y tienes un espacio, hay 6.000 impactos al día en euros de publicidad de todos los consumidores, tienes muy poquito tiempo para llamarles la atención. Al final, tienes que buscar la creatividad allá donde esté, sea en las agencias, sea en una agencia creativa, sea en una agencia de medios, esto está deslocalizado. Entonces, para mí el reto creo que es, para las marcas, el verdadero reto es organizarlos de forma que podamos encontrar las buenas ideas allá donde estén y encontrarlas, agarrarlas y convertir nada de táctica aquí ni estratégico. Cuando tienes una buena idea hay que ponerla arriba de todo. Desde Campofrío, Viajeo, ¿cómo articuláis este proceso? Mira, el tema de la creatividad a mí me encanta, ¿no? Y un poco debatíamos con varios referentes de la creatividad este punto, ¿no? Porque al final hay una frase que decía el escritor Jorge Luis Borges que es todo ya está inventado, ¿no? Que al final crear es unir los puntos, ¿no? Y en un mundo donde estamos viendo, donde al final con herramientas como inteligencia artificial que conectan no solo los puntos del mundo entero porque tienen acceso a Internet, el desafío es qué es creatividad entonces, ¿no? Y dónde el factor humano es lo que al final hoy te diferencia, te permite recortarte en un mundo cada vez más estimulado, ¿no? Entonces, a tu pregunta, sí, la creatividad es fundamental y es el motor de todo lo que hacemos, efectivamente. Sí, bueno, la creatividad, yo estoy un poco de acuerdo con Santi. Al final, las marcas tenemos que movernos hacia una creatividad que lleve al entretenimiento. Vivimos en la era del ruido absoluto, el consumidor está absolutamente insensibilizado a los impactos publicitarios, lo vemos en redes sociales, de cada 2 stories una es publicidad, entonces ya tenemos el dedo hecho incluso a pasar a lo siguiente. Entonces, o le damos todo a la creatividad y a la originalidad o la verdad que ahí pues estamos perdidos como marcas. La única forma de sobresalir y de generar un impacto efectivo en los consumidores, yo creo que es dárselo a la creatividad, al entretenimiento, al humor y a un montón de aflorar sentimientos que quizá nos puedan ayudar a generar esas conexiones con los consumidores de otra manera, porque cada vez hay que seguir reinventándose. Y desde el prisma de las agencias, ¿cómo articuláis, ¿no? Toda esta creatividad, chispa, diferenciación? Antes Sergio nos lo ha contado muy bien también. Muy bien. Nada, yo voy a responder a la pregunta de manera breve utilizando y adaptando al sector un dicho clásico que es billetera mata galán, ¿no? En Spicy pensamos que creatividad mata presupuesto, ¿no? Que es más fácil llegar y hacer ruido con una buena creatividad que con un presupuesto muy grande, ¿no? Y pues tratamos de luchar en eso en todas nuestras campañas, ¿no? Tratar de hacer el máximo ruido, no necesariamente con presupuestos grandes, sino creemos que la herramienta es la palanca para convertir, para informar, para conectar con tu audiencia, pues eso, más potente que un presupuesto grande, ¿no? Imagínate el valor que le damos.
En nuestro caso, como estudio de desarrollo creativo, que así nos definimos, la creatividad lo es todo, puesto que vamos siempre en virtud de la tendencia tecnológica, digamos, del momento, y no solo tenemos que tener la creatividad de saber qué posibilidades podemos hacer desde un proyecto de realidad virtual o con IA generativa, que son a nivel técnico dos cosas completamente diferentes, para poder trabajar con cada uno de los clientes, ¿no? Porque además cada cliente es de un sector con una orientación comunicativa completamente diferente y la tecnología se puede adaptar de una forma completamente diferente, si es de una campaña online en un mundo en Roblox o de algo en realidad virtual en un evento de influencers, ¿no? Es diametralmente opuesto, y la creatividad para nosotros es, vamos, el día a día para seguir siendo relevantes. Bueno, yo creo que la creatividad es la mejor arma en la batalla por la atención, ¿no? Que es en la que estamos inmersos. Es la mejor manera de impactar, porque va a apelar a las pasiones, ¿no? Y ese impacto es lo que nos permitirá mover a la acción, que al final es lo que buscamos todos, ¿no? Al hilo de lo que comentas, Pelayo, según un estudio recientemente publicado de Oracle, comentan que el 91% de las personas preferimos que las marcas sean graciosas, divertidas y entretengan, ¿no? Pero ¿por qué tanto miedo, ¿no?, a ese humor, a ese entretenimiento, a ese divertimiento? Antes lo hemos comentado también, ¿no?, con Sergio, pero ¿qué creéis que falta para desbloquear todo esto? Falta quizá un cambio de cultura en algunos aspectos y perder un poco el miedo a pisar un callo, ¿no?, ajeno. Y además, también coincide que estamos en el día de lo políticamente correcto y de que las marcas tienen muchísimo miedo a ver qué dicen en una red social o en cualquier otro medio, a ver qué colectivo se va a ofender, ¿no?, de todos. Entonces, claro, para nosotros en este caso el entretenimiento y ligado a lo desenfadado es súper importante, especialmente en aquellos entornos más vinculados al gaming, porque al final es lo que quiere el consumidor. Es decir, generación Z, aparte de que está muy cansada de la presión de las propias redes, si entra en un entorno como Fortnite y tiene una relación con una marca, lo que quiere es pasárselo bien jugando un videojuego, no quiere un anuncio publicitario estándar, quiere tener la sensación de que está jugando un videojuego, pero bueno, da la casualidad de que es una activación brandeada, ¿no? Yo creo que, a ver, es un movimiento pendular, ¿no? Al final, es verdad que se ha corrido mucho la creatividad hacia el espacio del propósito, como hablábamos, ¿no?, que tiene una razón de una respuesta al rol que se esperaba de las empresas y las marcas, ¿no?, en la sociedad. Y ahora está volviendo un poco más un tono desenfadado, ¿no?, más del humor. Y eso tiene que ver con el contexto, para mí, internacional, ¿no? Hay un post-pandemia, un contexto inflacionario, hay mucha crisis en todo el mundo, hay varios puntos bélicos que nos ponen en duda de si va a haber una tercera guerra mundial. Dios quiera que no creo que pase. Pero bueno, es un momento de mucha tensión y mucha incertidumbre, y la demanda que se está viendo clara es que era un poco de liviandad. Si me vas a hablar y me vas a comunicar, sácame un poco ese peso. Por eso este año en Cannes hay una categoría dedicada al humor específicamente, para potenciar un poco esa parte de la conexión con la gente. Yo creo que viene un poco por ahí también. ¿Cómo lo hacéis desde Estrella o Campofrío para romper con ese miedo, no? Dale. Bueno, en Estrella además, fíjate que nosotros al final nos dedicamos a la cerveza. Es divertido, es social. Entonces, yo creo que es más sencillo el romper esas barreras. Yo creo que esto, de mi experiencia previa, fíjate, cuando antes estaba en el sector de las telecomunicaciones, yo el peor día que viví como profesional del marketing fue cuando me tiraron una campaña abajo, y no me la tiró ni el director general ni el presidente, sino el consejo de administración. Fíjate hasta qué punto llegaban las campañas, hasta dónde llegaban. Fue un día muy frustrante porque además era un campañote con el humor además como bandera. Afortunadamente, tengo que decir que esto en Hijos de Rivera y con Ignacio Rivera concretamente, al contrario, todo lo contrario, nos deja, cuando tienes un presidente que lo que te inculca es esa cultura del atrevimiento, incluso nos llega a decir muchas veces, os equivocáis poco, eso ya te dice muchas cosas, ¿no? Y eso te da un poco de rienda suelta. Yo creo que el humor, a lo mejor a algunas marcas le da un poquito más de miedo, porque como la comunicación conecta con el propósito de la marca, pues te da un poquito más de miedo el coger y decir, oye, esto no lo puedo banalizar, pero que va al contrario, yo creo que es la mejor manera de conectar. Bueno, nosotros en Campofrío siempre todas las campañas las afrontamos desde la óptica del humor, de la ironía, del apelar a esa forma tan nuestra que tenemos los españoles de disfrutar de la vida. Y siempre tiene un papel fundamental, pero es verdad que hay que tener en cuenta que no todas las marcas
somos iguales, no podemos comunicar de la misma manera ni utilizar los mismos códigos ni lenguajes. O sea, por irme a un ejemplo muy bestia, por mucho que nosotros el humor siempre esté en nuestro ADN, no podemos de repente pasarnos a abrazar la cultura del meme y del shitposting y pretender ser KFC, porque probablemente acabemos con que las redes nos digan qué hace esta gente intentando ser una cosa que realmente les pilla alejada. Entonces hay que encontrar, el reto que tenemos es encontrar siempre el equilibrio entre el humor, pero también generar otro tipo de conexiones más humanas, pues centradas en la empatía, en el sentimiento de pertenencia, que eso también es entretenimiento al fin y al cabo, porque genera y compensarlo siempre con un tono de humor, pero mezclado con todo lo demás, que al final es lo que da un empaque y la generación de un contenido de relevancia. Yo no estoy muy de acuerdo con esta contraposición que se hace de propósito versus humor, porque creo que son perfectamente compatibles, ¿no? El estudio de Oracle, que decía que el 91% prefiere que las marcas sean graciosas o que no lo sean. O sea, no es o que sean graciosas o que compartan propósitos, ¿no? Creo que son perfectamente compatibles y creo que el humor tiene más que ver con la forma y el propósito tiene más que ver con el fondo, ¿no? Que es la conversación de contenido-continente, ¿no? Yo creo que el humor, como cualquier otra pasión que mueva a la gente, es una vía súper eficaz para compartir el propósito también, ¿no? Entonces, a mí no me gustaría que se comparase o estás en el mundo del humor o estás en el mundo del propósito, que creo que son perfectamente combinables. Muy interesante. Y desde vuestras compañías, ¿cómo conectáis esa creatividad con eficacia? Mediante alguna estrategia de analítica de datos, ¿cómo hacéis ese combo, ¿no? Entre creatividad, eficacia, que decía antes también Sergio, datos, ese mix, ¿cómo lo articuláis? Bueno, yo creo que en la campaña la creatividad tiene que partir de unos datos, ¿no? Tiene que partir de unos briefings y basarse en datos específicos. No puedes tirar ideas al aire sin que estén sustentadas por una campaña estratégica detrás, ¿no? Yo creo que ahí es cuando entra en valor la creatividad, cuando deja de ser un simple meme y puede pasar a ser una campaña útil para una corporación para que consiga sus objetivos de negocio. No, es esencial. Sí, a ver, nosotros tenemos muchos estudios que hacemos, como imagino todo el resto, cuando hace una campaña. Ponemos mucho foco en el sentimiento, ¿no? Que genera la comunicación que estamos haciendo. Y lo ato muy bien a lo que estabas recién mencionando del tono, ¿no? Versus el fondo. Al final, todo lo que te genera un sentimiento positivo, de empatía, obviamente tiene más posibilidades de generar un recuerdo y por lo tanto permanecer, ¿no? Entonces nosotros ponemos mucho foco en el sentimiento que está generando la creatividad. Yo creo que tiene un punto, Dani, tiene un punto de intuición todo esto también, ¿eh? O sea, yo cuando decía antes es así tal cual. Nosotros, tal como estamos organizados, somos un departamento pequeño, no somos mucha gente, pero somos más directores de orquesta y aquí la clave está en detectar dónde están las buenas ideas. Yo siempre digo lo mismo, que tenemos un plan de marketing muy dinámico, porque si tú ves la foto al principio del año de cómo es la planificación y las inversiones y lo comparas con cómo hemos acabado el año, no se parecen absolutamente nada, porque al final, si pones la creatividad arriba de todo y las buenas ideas arriba de todo, necesariamente van a hacer que tengas que tener soltura. Entonces, esto para mí es una de las claves de poder acertar y de poder captar la atención. Sí, nosotros utilizamos mucho sentimiento, pero también es un punto de intuición. Al final, por ejemplo, nuestra campaña de Navidad, que es a la que destinamos pues más tiempo para crearla, para pensarla, para entender qué es lo que preocupa en ese momento a la sociedad, como para intentar tirar un poco de ahí. Al final, quiero decir, si tú te metes en los estudios que todos tenemos, pues vas a tener un sentido de, pues bueno, hemos crecido tanto, nos hemos quedado por debajo en tanto, pero al final un poco es el sentimiento que generas en la audiencia, que siempre vas a tener una parte evidentemente negativa, pero la positiva es la que te da realmente esa idea de si has conectado y si te has preocupado por una cosa que realmente está preocupando a la sociedad, y es lo que te da para tirar al año siguiente o con la siguiente campaña y entiendes pues la intrascendencia que puedes generar algunas veces, aunque pienses que vas a acertar, y otras que dices, madre mía, ¿dónde me he metido? Y que luego te da muy buenas noticias. Entonces, pues es un poco una mezcla de intuición y... Nosotros en Edman tenemos muy claro que la creatividad viene después de la estrategia y del dato. O sea, nosotros tenemos muy claro que hay que entender muy bien qué es lo que la audiencia y qué es lo que los consumidores están pidiendo, escuchar mucho de manera muy activa, entender muy bien, encontrar cuáles son las tensiones culturales, cuáles son las tensiones sociales y sobre eso definir la estrategia y actuar.
y actuar añadiendo la máxima creatividad posible. Una creatividad que tiene que estar, obviamente, muy pegada a la actualidad para atacar de verdad y para llegar a lo que le importa a la gente. Desde el prisma de la agencia, los perfiles creativos en agencias de publicidad, creatividad, relaciones públicas o comunicación incluso, cada vez son más frecuentes y abundan más, ¿no? Esa delgada línea, ¿creéis que se está difuminando? ¿Qué opináis? Bueno, no es que esté difuminada, es que está totalmente rota. O sea, yo creo que ya no hay barreras, creo que ya no hay fronteras, la creatividad no tiene dueño, no pertenece a ninguna disciplina, sino que cada disciplina la utilizará y la abordará en base a sus recursos, a su conocimiento y a su experiencia. Es más, yo creo que ahora mismo las campañas más exitosas, las que mejor funcionan, las que más reconocidas son aquellas campañas que tienen un componente muy importante de comunicación y relaciones públicas, aunque vengan firmadas o tengan una agencia de publicidad tradicional detrás, ¿no? Y pongo un ejemplo claro que además está muy cerca, campañas maravillosas como She o como Orgullo de Pueblo de JB, creo que son campañas que tienen mucho de comunicación y de relaciones públicas y que funcionan precisamente, por lo que comentaba antes, porque consiguen atacar esa tensión social, impactar a nivel cultural en lo que de verdad le importa a la gente y trascender a la opinión pública, ¿no? Pero están generando una conversación en la que diferentes públicos como consumidores, influencers e incluso los medios de comunicación quieren participar y formar parte, ¿no? Y ahí está el poder de Learned. Y el Learned es un territorio que históricamente y tradicionalmente pertenece a las agencias de comunicación y relaciones públicas. Y cuando se aplica la creatividad a Learned es cuando se obtienen los mejores resultados posibles. En nuestro caso, la creatividad sí que está completamente implantada en toda la empresa, pero casi de una manera accidental, ¿no? Como comentabas, porque al final toda la gente, tanto programadores, artistas 3D, animadores, la gente de negocio, todos somos gamers, a todos nos apasiona, la gran mayoría somos millennials y zetas, con algunas excepciones de baby boomers. Pero claro, al final cuando estás desarrollando un proyecto que tiene que ser efecto wow en una tecnología que acaba de salir ayer por la tarde literalmente y que digamos no hay un gran expertise, es mucho proceso de probar, fallo, error y tirando todos en conjunto de un bagaje compartido, que es al final el entender los videojuegos por haberlos mamado y saber realmente lo que mola, lo que no mola, la mecánica que funciona y simplemente tirando un poco de ese bagaje de gamer, ¿no? Entonces, tanto opina el que diseña la UI como el programador en una sintonía creativa, vamos, absoluta. Totalmente de acuerdo, está muy difuminado, ¿no? Ya no se exige que el creativo solo sea el arte y el copy, sino la persona de medios que va a proponer un plan de medios tiene que estar impregnado del concepto y tiene que ser un plan de medios creativo. El plan de PR, por supuesto, tiene que ser un plan creativo, ¿no? Antes era el departamento creativo y estaba más aislado en la agencia, ¿no? Como detrás de una puerta y estaban ahí con los pies encima de la mesa jugando a los dardos y tal. Toda la organización tiene que estar ya impregnada de este sentimiento creativo para remar hacia el mismo lado. Dicen que los algoritmos son una amenaza, ¿no?, para la creatividad. Desde el prisma de las marcas, ¿qué opináis? ¿Estáis preocupados? ¿Cómo estáis sobrellevando este reto? A ver, lo que creo que inevitablemente va a pasar es que va a haber, si hoy no sé cuántos impactos tenemos por día, ya ni sé, perdí la cuenta, 10.000 o no sé, va a haber 100.000 impactos por día, ¿no? Al final el algoritmo es un número. Yo creo que lo que va a hacer que nos recortemos, de nuevo, es el factor humano. Es ver cómo conectar desde otro ángulo con la gente. Es verdad que hay que ser listos, hay que ser eficientes y usar las herramientas a nuestro favor. ¿Os preocupa desde el prisma de las marcas? Yo creo que los algoritmos y los cambios que se generan sobre ellos, que al final es lo que puede generar preocupación, lo que hay que hacer es dedicarle el tiempo suficiente para entenderlos, entender qué es lo que está potenciando cada una de las plataformas y adaptar el contenido, la estrategia o el plan de marketing a un poco eso. Hemos visto Twitter el año pasado con el terremoto de Elon Musk y tal, pues está cambiando todo y nos está llevando a pues a perjudicar todas aquellas publicaciones que tienen más que ver pues, con temas más promocionales, por así decirlo. Entonces hay simplemente entenderlo como que tienes que orientar tu contenido a algo menos producido y más natural y más orgánico, y para eso creo que, por ejemplo, plataformas como TikTok nos enseña mucho. O sea, nos ha permitido esa cintura desde las marcas, que antes igual hacíamos una campaña que era la misma creatividad para todos los formatos, y ahora hemos entendido que no, que tenemos que adaptarnos y que tenemos que adaptar a cada canal su código correspondiente. Y es un poco
es el reto que tenemos y lo que debemos hacer. El maná es la personalización, Daniel. Entonces, al final, si lo que queremos es tener un mensaje lo más personalizado posible, que es lo que buscamos los departamentos de marketing, los algoritmos son una herramienta imprescindible. Lo importante es la inteligencia que hay detrás del algoritmo. Muy interesante. Estamos viendo una tendencia, Santi, que es el regreso a la nostalgia. Sí, sí. Esto es algo que vosotros... Bueno, el tema de la nostalgia, al final, ir a los 80, los 90, yo creo que dice muchas cosas. Dice que detrás del momento actual que vivimos hay una preocupación muy clara por la salud mental, y eso está muy marcado en la generación Z, y eso te lleva a épocas atrás donde las cosas eran muy diferentes. Ya no hablo del móvil, hablo de las cosas eran muy diferentes. Entonces, bueno, pues eso, fíjate, es un punto que hay que estar muy atento a todas las tendencias que vienen. Ahora mismo está esa tendencia, y esa tendencia está totalmente alejada vamos a llamarlo, el metaverso de forma general, sin personalizar ninguna marca, o de lo virtual. O sea, que fíjate, en el momento en que se habla de esto, resulta que hay una tendencia que te lleva a totalmente al contrario. Bueno, pues eso hay que ir decodificándolo y afrontándolo. Sí, bueno, yo creo que al final la tendencia a volver a los 2000 no deja de ser un puente entre generaciones, porque al final, cuando nos orientamos demasiado en generación Z, nos encontramos contenidos que no entienden los padres de los hijos, y viceversa. Cuando hacemos algo muy generalista para generaciones un poco más mayores, pues perdemos la atención de los hijos. Entonces, al final, abrazar esa tendencia de los 90 a los 2000, saben el padre y el hijo de lo que están hablando, y desde las marcas podemos potenciar un contenido que tienda a esos puentes y darle el mensaje de que se puede unir con éxito pues lo tradicional y lo moderno, que es súper interesante para nosotros. Claro. Y por último, un mensaje de ánimo, ¿no? Para ser más creativos. ¿Qué le recomendaríais a la audiencia? Algo muy escueto. A ver, que al final yo creo que la creatividad nunca va a ser reemplazada. A ver, es verdad que va a haber desafíos, es verdad que vamos a un mundo donde va a haber mucha sobreinformación, pero al final lo que nos hace lo que somos como seres es la creatividad, la capacidad de invención y la capacidad de evolucionar. Entonces, no perdamos nunca de ese horizonte, ¿no? Muy bien. Yo diría que, como mensaje para salvar la creatividad, un poco que la creatividad no puede ser endogámica, digamos. La referencia en publicidad no puede ser otra publicidad, ¿no? El director de arte está obligado a estar metido en el mundo del arte, y el redactor está obligado a leer mucho y a estar metido en la literatura. No nos miremos a nosotros mismos y seamos nuestras propias referencias, ¿no? Abrámonos al mundo. Yo creo que la creatividad, o el mensaje que lanzaría, es deja en manos de las personas que entienden unos determinados códigos, unos determinados entornos y unas determinadas generaciones que se expresen, y que se expresen creativamente, ¿no? Porque al final, como ha comentado Álvaro, cada generación entiende unos códigos, entiende unos formatos y tiene una manera muy diferente de desarrollarse con ellos. Un último apunte, ¿queréis añadir algo? A mí me gustaría, yo quiero hacer un comentario. Nosotros en Edelman llevamos 25 años analizando la confianza como fuerza motriz que impulsa la acción, ¿vale? Lo que vemos en los últimos años es que la confianza en las marcas y en la empresa privada está muy por encima de la confianza en otros actores, como pueden ser los medios, los gobiernos o el tercer sector. Esto quiere decir que los consumidores están pidiendo a las marcas un nuevo rol y confían más en las marcas como agentes del cambio que en gobiernos, ¿no? Que debería ser su labor fundamental. Y en ese sentido les estamos demandando cosas nuevas, y creo que la creatividad puede ayudar mucho a que todas las cosas buenas que están haciendo las marcas lleguen al consumidor y podamos responder a esa demanda. Último mensaje. El peor castigo para una marca es la indiferencia, Daniel, y contra eso la mejor opción es la creatividad. La creatividad está en todos lados y hay que aprovecharla. Fenómeno. Muy bien, pues muchas gracias a todos por estas pinceladas de inspiración, y nada, seguimos. Un placer.